Buenas tardes. Hoy día les quiero hablar un poco sobre motivación y aprendizaje en niños y niñas. Esta es la cuarta charla del ciclo de charlas de las primeras edades organizado por el PAD Explora Región Metropolitana Norte. Mi nombre es Mario Chong, yo soy el director del PAD Explora y además soy investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y soy académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Lo que vamos a revisar hoy día es un concepto clave que hay en la motivación y el aprendizaje en niños y niñas. ¿Por qué es esto importante? Porque hay una pregunta que nos hacemos siempre los profesores. ¿Qué es lo que motiva a los estudiantes a esforzarse en el colegio? Y lo más importante, ¿por qué algunos estudiantes son muy esforzados y otros no? ¿Cuál es la explicación de esto? Y lo voy a dar al menos un antecedente general que les puede ayudar a explicar por qué algunos estudiantes son esforzados y otros no. Y al parecer, se acuerda, esta teoría podría ser responsabilidad de nosotros, los profesores, pero también de los papás y de las mamás. Hay un concepto que se llama de la mentalidad de crecimiento y el rendimiento. ¿Ya? La mentalidad se refiere a lo que piensa el niño. ¿Ya? Y por lo tanto la forma que tiene el niño de enfrentar los problemas, la escolaridad y la forma de pensar del niño obviamente influye no solamente en el crecimiento intelectual de la persona, sino también del rendimiento. Y esta forma de pensar, esta creencia de pensamiento, especialmente las creencias que los estudiantes y los niños tienen sobre la inteligencia y el aprendizaje, impactan en la motivación, en el comportamiento académico, en estudiar y buscar ayuda, por ejemplo, en su respuesta a los desafíos y fracasos, y también impactan sobre el rendimiento académico. ¿No? Este concepto de mentalidad, en inglés se llama mindset, es el conjunto de creencias o forma de pensar que determina nuestros comportamientos, perspectivas y actitudes mentales. Es un concepto que fue acuñado por la doctora Carol Dweck, acá tenemos una foto y un libro que ella publicó, que es muy interesante estudiar y ha sido uno de los pocos conceptos, ¿no es cierto?, de forma de pensamiento que efectivamente se ha demostrado desde el punto de vista científico que afecta la forma que tienen los niños de enfrentar la escolaridad, los problemas y por supuesto, cómo afecta el rendimiento académico. Existirían, según la doctora Carol Dweck, dos tipos de mentalidades o creencias. Esta famosa mentalidad de crecimiento y una mentalidad que ella acuñó como mentalidad fija. ¿Ya? La mentalidad del crecimiento, los niños tienen la creencia que las habilidades, el talento y por lo tanto el coeficiente intelectual y la inteligencia se puede desarrollar. Y por lo tanto estos niños que tienen esta creencia se enfocan principalmente en mejorar y aprender. En cambio, aquellos niños que tienen mentalidad fija tienen la creencia que los niños o que ellos nacen con un nivel establecido de habilidades, nivel establecido de talento y de coeficiente intelectual, y por lo tanto creen que no se va a desarrollar más, y por lo tanto su foco está en el rendimiento y en los resultados, y a veces en no verse mal frente a los otros. En la mentalidad de crecimiento, los niños les gustan los retos, ¿no es cierto? Siempre cuando algo fracasa, tiene que hacerlo de nuevo para aprender, mientras que los de mentalidad fija, cuando fracasan, piensan que es una tragedia o un desastre. De hecho, cuando enfrentan desafíos, los de mentalidad de crecimiento, el deseo principal es siempre mejorar. De hecho, a estos niños les gustan los desafíos. En cambio, los niños de mentalidad fija, el deseo principal es parecer inteligente o hacer una tarea con facilidad. Y por lo tanto, naturalmente, lleva a evitar desafíos, a buscar lo rutinario, a buscar las cosas fáciles. Con respecto al esfuerzo, los niños con mentalidad de crecimiento ven el esfuerzo como algo útil, como algo necesario para desarrollarse, como un camino que es necesario circular para alcanzar ser maestro, alcanzar la maestría.
Y por lo tanto, esto implica que estos niños siempre hacen un esfuerzo, aplican y usan el esfuerzo para lograrse desarrollar. En cambio, los niños con mentalidad fija ven el esfuerzo como algo inútil, que generalmente es una prueba de su falta de habilidad para algo, y siempre, por lo tanto, cuando se enfrentan a un problema, tratan de aplicar el menos esfuerzo posible. Con respecto a los obstáculos y a los retrocesos, los niños con mentalidad de crecimiento ven a los obstáculos como una oportunidad de aprender y disfrutan el proceso de aprendizaje y no solo el resultado. Y por lo tanto, frente a estos obstáculos, los lleva a desarrollar la persistencia, ¿ya? También la resiliencia, ¿ya? Es muy importante en el proceso de aprendizaje. Y los niños de mentalidad fija, frente a obstáculos, culpa a otros, ¿no es cierto?, de sus fracasos, o culpa a factores externos de su fracaso. Esto lo lleva habitualmente a renunciar fácilmente frente a los obstáculos. Con respecto a los errores, los niños con mentalidad de crecimiento, los errores lo ven como algo necesario para el aprendizaje, como algo normal y como una oportunidad que tienen para aprender más. Y por lo tanto, la respuesta natural frente a los errores de los niños con mentalidad de crecimiento es aprender de los errores. En cambio, los niños de mentalidad fija ven los errores como algo que hay que evitar. Por ejemplo, cuando cometen errores, la respuesta normal es enfadarse, enojarse y, por supuesto, desalentarse. ¿No? Y con respecto a la retroalimentación, los niños con mentalidad de crecimiento, las niñas con mentalidad de crecimiento, lo ven como una oportunidad para mejorar, para crecer. Les gusta usar la retroalimentación como una manera de aprender a mejorar. En cambio, los niños y las niñas con mentalidad fija ven la retroalimentación de poco o ningún valor. De hecho, cuando se les retroalimenta, a veces lo ven como un insulto y lo toman como un problema personal. Esto hace que los niños de mentalidad fija ignoren la retroalimentación. En resumen, la mentalidad fija hace que los niños piensen que es una habilidad estática, que evitan cambios, que renuncian fácilmente frente a problemas, ven al esfuerzo como algo inútil, ignoran la crítica útil y se sienten amenazados por otros. Mientras que aquellos niños que tienen mentalidad de crecimiento piensan que la habilidad, la inteligencia, es algo que se aprende, se desarrolla, y por lo tanto a estos niños les gustan los desafíos, persisten frente a obstáculos, ven al esfuerzo como algo necesario para el aprendizaje, aprenden de las críticas y se inspiran en los éxitos de otros para lograr sus propios éxitos. Ahora, ¿cómo es esto de la mentalidad? Hay datos científicos muy interesantes que dicen que la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento predicen cuál va a ser la motivación que va a tener frente a las actividades académicas y predice también el rendimiento. Un ejemplo lo podemos ver en este artículo que fue publicado en el año 2007 en el Child Development, en el donde se evalúan niños de 7 años que tienen mentalidad de crecimiento y comparado con niños que tienen mentalidad fija. Y de hecho, en este estudio se demuestra que aquellos estudiantes de 7 años que tienen esta actitud de mentalidad de crecimiento, tienen rendimientos en matemáticas muy superiores a los de mentalidad fija y además estaban más motivados para aprender y aplicar más esfuerzo frente a deberes y tareas escolares. También el tipo de mentalidad predice la búsqueda de retroalimentación, ¿ya? De hecho, en este trabajo, que también fue hecha por la doctora Carol Dweck, ¿no es cierto?, prueban esta teoría. A los estudiantes que se les toma una prueba muy difícil y se les dicen, obviamente, como la prueba era muy difícil, que no lo habían hecho bien, ¿ya? Y a los niños, una vez que habían obviamente fracasado la prueba, porque la prueba era muy difícil, se les dio una elección: mirar la prueba de aquellos que lo hicieron peor que ellos
o mirar la prueba que lo hicieron mejor que ellos. De hecho, los niños con mentalidad de crecimiento estaban siempre más interesados en ver las pruebas de lo que lo habían hecho mejor, porque su interés era aprender, ¿no es cierto?, o informarse cómo los niños que lo habían hecho mejor habían logrado resolver la prueba, ¿ya? Y en un afán de buscar información de cómo aprender. En cambio, los niños que tenían mentalidad fija, lo que buscaban y estaban más interesados era en ver las pruebas de lo que lo habían hecho peor. Y no para aprender, sino para demostrar a los demás que ellos eran capaces de resolver problemas que otros no eran capaces de hacerlo. ¿Ya? Y por lo tanto, la retroalimentación como una forma de aprendizaje está presente solo en los niños que tienen mentalidad de crecimiento, no en los niños que tienen mentalidad fija. Ahora, ¿cómo los padres o profesores pueden impactar en la mentalidad de los hijos e hijas? ¿Ya? Acá hay un trabajo que fue publicado en el Physiological Science, ¿no es cierto?, donde se predice, ¿no es cierto?, cómo la mentalidad de los padres ahora influye en la mentalidad de los hijos. De hecho, en ese trabajo se ve o se demuestra que aquellos padres o aquellas madres que ven el trabajo o el fracaso, perdón, como algo negativo, ¿no es cierto?, son padres o madres que frecuentemente se enfocan en el rendimiento de sus hijos y en la habilidad que tienen sus hijos, ¿ya? Y estos niños, estas niñas, sus hijos, tienen más probabilidad de tener mentalidad fija. En cambio, aquellos padres, aquellas madres que ven el fracaso como una posibilidad de mejorar, ¿no es cierto?, estos padres, estas madres, frecuentemente se concentran en ayudar a los niños a recuperarse de las fallas para que los niños aprendan a partir de sus errores y por lo tanto mejoren sus habilidades. Estos padres, estas madres, generalmente tienen hijos que tienen mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, papá, mamá, cuando vean que sus hijos cometan un fracaso, traten de comportarse como aquellos padres en el cual le ayudan a los hijos a enfrentarse a los fracasos, a aprender a partir de los fracasos y a recuperarse de los fracasos. En este artículo publicado en el Journal of Adolescence, ¿no es cierto?, se prueba si cambiando el tipo de mentalidad de los padres desde una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento es posible influenciar en el comportamiento de los niños. De hecho, en este trabajo tomaron papás y mamás y en un panel de discusión de aproximadamente 45 minutos, algo muy breve, le contestaron, ¿no es cierto?, hablaron sobre las dificultades académicas que tenían sus hijos en un octavo básico, ¿ya? Y en esta discusión, ¿no es cierto?, le dijeron a los papás que existía en ellos este concepto de mentalidad de crecimiento y este concepto de mentalidad fija, ¿ya? Aquellos papás que respondieron positivamente a las experiencias de dificultad académica, desarrollando mentalidad de crecimiento, sus hijos mejoraron sus calificaciones. Y por lo tanto, efectivamente, la mentalidad que tienen los padres y la forma en que expresan esa mentalidad influye en la mentalidad que van a desarrollar posteriormente sus hijos. Y lo más importante, con esta experiencia de los papás, uno quedó demostrado, ¿no es cierto?, de las mamás, es que la mentalidad se puede cambiar, ¿no es cierto? Y de hecho, aquellas personas que tienen mentalidad fija, si uno les enseña que existe el concepto de mentalidad fija y mentalidad de desarrollo, y les enseña que existen los conceptos de mentalidad de desarrollo, ellos pueden cambiar la mentalidad, y cuando cambian, los estudiantes, sus hijos, sus estudiantes, rinden más y mejor. Acá, por ejemplo, hay una intervención que demuestra este concepto de que la mentalidad puede cambiar.
fue hecho en 1584 estudiantes de 13 colegios medios, 8 públicos, 4 subvencionados, 1 privado. Esta es la proporción de aquellos estudiantes, o sea, eran de distintas etnias. Tuvieron una intervención de 2 sesiones de 45 minutos y se le enseñó sobre el cerebro, la plasticidad neuronal y cómo, ¿no es cierto?, el esfuerzo, la búsqueda de ayuda, la inteligencia puede cambiarse en las personas. Y este cambio ocurre por un esfuerzo, ¿no es cierto?, en el aprendizaje. Esta simple intervención de 2 sesiones de 45 minutos se desarrolló en colegios donde existía una alta probabilidad que los niños reprobaran, ¿ya? Y de hecho el porcentaje de niños que aprobó los cursos aumentó en más de un 10%, y lo más notable es que el rendimiento académico de los niños aumentó notablemente, ¿ya? Con 2 sesiones de 45 minutos mostrándole el concepto de mentalidad de crecimiento. Ahora, la mentalidad de crecimiento, ¿por qué con 2 simples intervenciones tiene tan alta eficiencia en mejorar el rendimiento académico? Es porque la mentalidad de crecimiento es un proceso recursivo. Cuando frente a un desafío o fracaso, si el niño tiene una mentalidad de crecimiento, esto hace que el niño tenga mayor esfuerzo, lo que mejora su rendimiento. Y cuando mejora el rendimiento, estimula, ¿no es cierto?, a que el niño tenga este concepto de mentalidad de crecimiento y vuelve a estimular mayor esfuerzo. Y por lo tanto, esto es un circuito, un círculo virtuoso en el cual el niño, debido a su mejor rendimiento, vuelve a utilizar la misma estrategia. En cambio, aquellos niños que tienen mentalidad fija, ¿no es cierto?, que utilizan poco esfuerzo y por lo tanto tienen menor rendimiento, cuando fracasan, establecen un afianzamiento del concepto de mentalidad fija, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquellas intervenciones, aunque sean leves, que logre cambiar el concepto de mentalidad fija a mentalidad de crecimiento, generalmente generan este círculo virtuoso que les ayuda inmediatamente a mejorar su rendimiento aplicando mayor esfuerzo, ¿ya? Ahora, ¿cómo las interacciones del día a día modelan este tipo de mentalidad? Uno es el lenguaje. El lenguaje que utilizamos les dice a otros qué es lo que creemos, qué es lo que valoramos. El otro es la retroalimentación. La retroalimentación nos dice qué es lo que se espera de nosotros y qué metas debemos tener, ¿no? Hubo en los años 70 un movimiento de autoestima, ¿ya? Y este movimiento de autoestima en realidad fue un fracaso, ¿ya? Porque de alguna manera estaba mal enfocado la autoestima. La autoestima no debe enfocarse en la persona, sino debe enfocarse en el esfuerzo que utiliza la persona para alcanzar sus fines, no en la persona misma. De hecho, está demostrado cuando uno hace este tipo de elogios. ¿Qué elogio? De hecho, este es un trabajo hecho por la doctora Claudia Meller, en donde muestra qué tipo de elogio influye en la respuesta del estudiante frente a los fracasos, ¿ya? Este es un trabajo que fue hecho ya en el año 98, es bastante antiguo. Se tomó 128 estudiantes de quinto básico y se usó un ensayo de inteligencia que son matrices progresivas estándar de Ravens, ¿ya? Y se les preguntó preguntas muy sencillas como esta: ¿cuál es la figura que falta para completar el esquema acá? ¿Ya? Si ustedes analizan con cuidado este esquema y les pido que traten de responder la pregunta, ¿no es cierto?, van a determinar, ¿no es cierto?, y les voy a dar algunos minutos para que puedan contestar la pregunta, van a determinar, ¿no es cierto?, que la respuesta más probable es la número, obviamente, la número 7. ¿Ya? Y a estos niños que contestaban correctamente, ¿ya?, se les dividió
en 3 grupos. A un grupo control se les dijo que era muy buena puntuación la que habían obtenido. Había otros niños que se le elogió, ¿no es cierto?, la inteligencia, tipo mentalidad fija. Por lo tanto, dices, oh, tú realmente una muy buena puntuación, por lo tanto, tú debes ser muy inteligente o tú debes ser muy hábil para esto. Ya a otro grupo se les dio un refuerzo con respecto al esfuerzo que involucró haber obtenido ese puntaje. Y por lo tanto, la respuesta que se les dio a este niño es, wow, realmente una muy buena puntuación. Te debes haber esforzado mucho en obtener ese puntaje. Y por lo tanto, estos 3 niños se dividieron en estos 3 grupos. ¿Ya? Luego a los 3 niños, a los 3 grupos de niños, se le hizo ahora preguntas muy difíciles. Y se le preguntó en ese caso cuál era la figura que falta en este esquema. Y les voy a dar un ratito a ustedes para que ver si pueden encontrar cuál es la respuesta correcta. Si ustedes pensaron bien, ¿no es cierto?, la respuesta correcta de esta es la número 5. ¿Correcto? Ahora, esto es muy difícil. Esto tiene que ver, la lógica era suma y resta. Hacia afuera son números positivos, hacia adentro son números negativos, y por lo tanto 3 menos 4 es menos 1, y esto es 2 más 1 da 3, y por lo tanto 5 menos 3 debería ser 2, y por lo tanto la figura 5 es la correcta. Ese razonamiento para niños de 5 años de edad no es algo que sea muy fácil de realizar, y por lo tanto ustedes sospecharán que un gran porcentaje de los niños fracasó, ¿ya? Y después del fracaso, a todos ellos se les dijo, mira, te fue realmente horrible en la prueba, ¿ya? Y por lo tanto, ¿ya? El experimento fue, se les dio una prueba de inteligencia de dificultad fácil moderada, a los niños se les dividió en 3 grupos, a uno se les hizo un refuerzo control, a otro se les elogió la inteligencia y al otro se les elogió el esfuerzo. Luego se les hizo esta prueba muy difícil y a todos se les dijo que les fue horrible, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, se les volvió a dar a que completaran la prueba de dificultad moderada o fácil, cambiándole obviamente las preguntas. Y la pregunta es, ¿la cantidad de respuestas correctas en esta segunda prueba en los 3 grupos fue la misma o fue distinta? Y la respuesta fue que aquellos niños en el cual se le elogió el control, no cambiaban el número de respuestas correctas. En cambio, aquellos niños que se le elogió, en este caso, al comienzo, no en la prueba difícil, se le elogió acá, la primera vez, con respecto a la inteligencia, bajaban su rendimiento. En cambio, aquellos que se le elogió, subían su rendimiento. ¿Ya? Esto implica que una simple intervención con lenguaje es posible fijar en la mente de los niños el tipo de mentalidad y que la mentalidad de crecimiento mejora el rendimiento académico en las intervenciones posteriores. Y por lo tanto, papá, mamá, profesor, profesora, tenga cuidado cómo retroalimente a sus hijos, a sus hijas, a sus estudiantes. La forma en que usted retroalimente con respecto a los fracasos, ¿no es cierto?, a los éxitos y a los fracasos, va a influenciar el desarrollo del tipo de mentalidad en sus hijas, en sus hijos, en los estudiantes, y por lo tanto va a influenciar posteriormente el rendimiento académico. ¿Ya? Este es un trabajo en el cual se evaluó cómo la forma de elogiar de los papás predice qué tipo de mentalidad tienen los niños. ¿Ya? Entonces, en ese trabajo se demostró que aquellos papás, aquellas mamás
que elogian los procesos, ¿no?, el esfuerzo, la dedicación de los niños a edades muy tempranas, de 1 a 3 años, 5 años después de eso, los niños, aquellos que elogian los procesos, son niños que tienen mentalidad de crecimiento, que son más propensos a creer que sus características, ¿no es cierto?, son modificables, son niños que prefieren tareas desafiantes, se atribuyen al éxito y al fracaso, al esfuerzo que dedican, ¿ya? Y es mucho más probable que estos niños generen estrategias para mejorar y sean mucho más resilientes frente al fracaso, ¿ya? Y por lo tanto, papás, mamás, elogien los procesos, el esfuerzo, la dedicación de los niños. Nunca diga que su hijo, su hija, su estudiante nació inteligente, que es inteligente. Siempre enfóquense en la forma, ¿no es cierto?, en que realizaron las actividades para lograr éxito, ¿ya? Entonces, les voy a dar algunos consejos. ¿Qué pueden hacer los papás, las mamás, los profesores para promover en sus hijos, hijas, estudiantes la mentalidad de crecimiento? Les voy a dar algunas recetas. Primero, la estrategia número 1 es enséñele a su hijo, a su hija, a su estudiante, que el cerebro es como un músculo que se puede desarrollar. Mientras más se ejercita el cerebro, más habilidades, más inteligencia los niños pueden tener. Y de hecho lo pueden revisar en los videos anteriores que hemos hecho de este taller. Las habilidades cognitivas, las funciones ejecutivas se pueden ensayar. Hicimos la charla número 2 enfocado directamente a estrategias por el cual se pueden desarrollar estas habilidades cognitivas que son base para el desarrollo de la inteligencia de los niños. Y por lo tanto, esta estrategia lo pueden desarrollar utilizando aquellos mensajes que le di en el video del taller número 2. La estrategia número 2, enséñele a su hija, a su estudiante, el lenguaje necesario para desarrollar esta mentalidad de crecimiento y sea usted un modelo para que ellos lo hagan, ¿ya? En vez de decir, no puedo cambiar mi cerebro, diga o intente pensar y dígalo, puedo hacer que mi cerebro crezca y se desarrolle. En vez de decir, quiero ser el mejor de la clase o el mejor del curso, cambie el discurso a siempre quiero mejorar. El discurso de me va bien porque soy inteligente, hay que cambiarlo a tengo éxito porque trabajo duro y me esfuerzo mucho. Ignoro los comentarios sobre mi trabajo, debo cambiarlo a intentar pensar o hacer que pienso detenidamente los comentarios sobre mi trabajo y los usos que haré para mejorar lo que haré. En vez de decir no soy bueno en esto, ¿qué me falta para ser bueno en esto? ¿O cómo podría serlo mejor? En vez de decir soy excelente para esto, decir voy por ahí no correcto, estoy cada vez haciéndolo mejor. En vez de darse por vencido, tengo que siempre pensar y probar otras estrategias para ver si logro ahora, logro resolver eso con éxito. En vez de decir esto es demasiado difícil, simplemente decir me tomará más tiempo, me tomará más esfuerzo y más dedicación hacerlo. En vez de decir no puedo mejorarlo, siempre puedo mejorar, siempre voy a intentar lograrlo. En vez de decir que cometo errores, en vez de decir cometo errores, hay que siempre decir yo cometo errores porque los errores me ayudan a aprender, a mejorar, a ser mejor persona. En vez de decir soy naturalmente bueno en esto, dice ¿cómo puedo mejorar más? ¿Cómo puedo ser mejor? Nunca seré tan inteligente como ella. Cambiarlo a ¿cómo voy a averiguar cómo lo hace ella? Y voy a probar cómo lo hace ella para tratar de alcanzarla y ser más inteligente que ella. En vez de decir no entendí y fracasé, a decir no lo entiendo ahora, pero estoy aprendiendo, así que más adelante voy a aprender. Entonces, profesor,
En vez de decirle a un niño, tú no eres bueno para matemáticas, lo que eres es te hace más esfuerzo para aprender matemáticas. A un niño nunca hay que decirle que le fue mal en una prueba. Hay que decirle, ¿sabes qué? Estás en el camino correcto, ahora te fue mal, pero si tienes más esfuerzo, si estudias más, vas a lograr aprender. Y de esa manera nunca hay que decirle a un niño que fracasó, sino hay que decirle que está en camino de aprender. ¿Ya? Nunca hay que decirle que sacó una mala nota. Hay que decirle, ¿no es cierto?, que esa mala nota refleja el poco esfuerzo que hizo para aprender y que si se esfuerza más, seguro que esa nota va a mejorar. Si usted está tentado a decir no puedo, tenga la valentía siempre de agregar la palabra pero. No puedo hacerlo, pero más adelante lo voy a hacer. Esto no funciona, pero si hago cambios, lo voy a poder hacer que funcione. No sé, pero cuando estudie voy a aprender. Esto no tiene sentido, pero si estudio, si me esfuerzo, va a tener sentido. Ahora no lo entiendo, pero cuando trabaje en este tema lo voy a entender. No soy bueno en esto, pero cuando practique lo voy a lograr ser muy bueno en esto. La estrategia número 3 es, como ya les mencioné anteriormente, la evidencia experimental así lo demuestra, no elogie a la persona, elogie el proceso que está involucrado en lograr ese éxito. En vez de decir, buen trabajo, tú debes ser muy hábil en esto, debes elogiar el proceso, cambiar ese discurso a decir, buen trabajo, te debes haber esforzado mucho para lograr esto. En vez de decir, obtuviste un 7, que tú tienes una habilidad innata para las matemáticas, tienes que decir, me gusta el modo que probaste distintas estrategias a medida que los problemas de matemáticas se hicieron cada vez más difíciles, ¿cierto? Elogie siempre el proceso. Elogiar el proceso, ¿no es cierto?, estimula a los niños un grupo de características. Estimula la persistencia en los niños, estimula la resiliencia, ¿no es cierto?, la tolerancia al fracaso, por lo tanto. Hace que los niños sean más optimistas, se logren concentrar más en las actividades que hacen que tengan más esfuerzo en lograr un éxito. Suma estrategias, distintas estrategias para lograr resolver un problema y obviamente permite obtener en los niños habilidades, el desarrollo de las habilidades. Por lo tanto, enfocarse en elogiar el proceso tiene múltiples ventajas que ayuden que los niños sean más motivados frente a un problema y obviamente más motivados en el aprendizaje. Y por lo tanto, hay que aprender a elaborar el proceso, ¿no es cierto? Utilizar mezclas de estas palabras, me gusta la manera que, o me doy cuenta que tú, o dime cómo tú pensaste, usaste, exploraste, creaste, decidiste, escogiste, siempre enfocado en el proceso en el cual el niño logró, ¿no es cierto?, obtener éxito. La estrategia número 4, hay que enseñarle a los niños desde muy pequeños que el esfuerzo, ¿no es cierto?, es importante para el éxito. Hay que enseñarle que el éxito no se obtiene sin esfuerzo, sin persistencia, sin cometer errores, porque los errores siempre se cometen, ¿no es cierto? A medida que uno aprende, siempre comete errores, y a partir de esos errores no es para frustrarse, sino es para aprender de esos errores para crecer, ¿no es cierto? Enséñele a los hijos, a las hijas, a los estudiantes, que el éxito es como un iceberg, que cuando se observa éxito es muy pequeño y que debajo de ese éxito hay una enorme cantidad de esfuerzo, de persistencia, de fracaso, de sacrificio, de decepciones, de buenos hábitos, de trabajo muy duro y de dedicación que la gente no ve. Estos niños, los niños no aprenden esto a partir de la nada. Los adultos, nosotros papás, nosotros mamás, nosotros profesores, profesoras, tenemos que enseñarles que el éxito, ¿no es cierto?, es una pequeña parte de una grande dedicación de los niños, ¿no es cierto?, que no se ve. El mensaje es,
Cometa errores, sí, pero cuando cometa, aproveche usarlo como una herramienta de aprendizaje. Hable de sus errores con sus hijas, con sus hijos, con sus estudiantes. Coménteles qué hicieron para superar los errores. De esa manera ellos van a ver que los errores son comunes y que la manera más sana, más efectiva de enfrentar los errores no es como la avestruz escondiendo la cabeza, sino es, ¿no es cierto?, enfrentándose a ellos, haciéndole cara y sobre todo aprender de esos errores para ser mejor persona. Y por lo tanto, cuando usted vea que su hijo cometa un error, reaccione constructivamente y positivamente frente al error. Enséñele de las enseñanzas que ese error deja y no lo martirice, ¿no es cierto? Solo enseñándole constructivamente a esos niños que del error se aprende, los niños van a enfrentar, ¿no es cierto?, los fracasos ahora como algo constructivo y van a poder desarrollar esta resiliencia que tanto necesitamos estos días, ¿no es cierto? Un trabajo muy importante que fue publicado ahora recientemente, el 2019, el año pasado, liderado por la doctora Carol Dweck, hizo un experimento a nivel de todo Estados Unidos. Y en ese, lo que hicieron fue conectar a miles de colegios a través de una plataforma digital en el cual se les hizo una intervención para desarrollar mentalidad de crecimiento. Y posteriormente se vio cuál fue este impacto en el rendimiento académico y todo esto se hizo, el análisis estadístico de todo esto se realizó por investigadores que fueron ciegos a la intervención, de tal manera que ellos no sabían qué niños habían sido intervenidos y cuáles no, con mentalidad de crecimiento. ¿Qué es lo que muestra este trabajo? Que aquellos niños que tenían mentalidad de crecimiento lograban mejor rendimiento académico, ¿no es cierto?, tanto en niveles socioeconómicos altos como en niveles socioeconómicos bajos. Esto es, ¿no es cierto?, medidos también acá, pueden ver, esto es acá medido como rendimiento académico, ¿no es cierto?, y acá seguido por cuartiles asociados a nivel socioeconómico. Y este trabajo logró demostrar, ¿no es cierto?, utilizando miles de niños, que efectivamente el desarrollo de la mentalidad de crecimiento tiene dos grandes impactos en los niños. Uno, mejora el rendimiento académico, que se lo pueden ver acá, ¿no es cierto?, medido en dos tipos de indicadores, y mejoran la motivación y el esfuerzo que los niños le dedican al trabajo escolar, también medido con dos parámetros completamente diferentes. Por lo tanto, para terminar, el mensaje para la casa: papá, mamá, profesor, desarrolle en su hijo mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto?, les va a ayudar a los niños a ser más motivados, a tener más esfuerzo y sobre todo van a tener más resiliencia frente al fracaso. Y para ello, 4 estrategias. Enséñale a su hijo que el cerebro es como un músculo que se puede desarrollar. Enséñele a su hijo, a su estudiante, a su hija, que el lenguaje necesario para tener esta mentalidad de crecimiento. Sea usted un ejemplo para ellos. Elogie siempre los procesos, nunca a la persona. Y enséñele a su hijo, a su hija, a su estudiante que el esfuerzo es importante para obtener el éxito. Y solo con la persistencia y aprendiendo de los errores se logra aprender y a tener éxito. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado esta charla. Y ahora voy a poder contestar algunas de las preguntas que ustedes me hacen. ¿Cree usted que una actividad de crecimiento como es la meditación, respiración consciente, podría ser una herramienta para el desarrollo de las funciones ejecutivas? Sí, efectivamente, todas aquellas actividades que ayuden al desarrollo del autocontrol como primera
objetos, esto es mindfulness, y entre ellos también este tipo de meditación, ayudan al desarrollo de las funciones ejecutivas. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo uno puede ejecutar actividades en lo cotidiano para desarrollar mentalidad de crecimiento? ¿Ya? Actualmente, cuando estamos ahora en una época de pandemia, ¿no es cierto? Usted papá, usted mamá, está todo el día con los niños, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esos niños hay que empezar a enseñarle a hacer ciertas actividades. Por ejemplo, en niños muy pequeños, algunos niños muy pequeños le dicen, papá, mamá, yo te quiero ayudar a lavar los platos. Y en general, uno como adulto le dice, probablemente ese niño no alcance el lugar para lavar los platos, o si los lava, ¿no es cierto?, lo va a lavar mal. Pero a esos niños uno a esta edad no le puede decir que no puede lavar los platos, ¿no? Lo que uno puede hacer es ponerle un banquillo para que se suba y para que lave los platos, aún a sabiendas que uno posteriormente va a tener que relavarlos todos. Pero lo único que uno puede decir es, después, me entusiasma el esfuerzo que hiciste para lavar los platos, ¿no es cierto? Ahora no los estás haciendo bien, pero más adelante con esfuerzo vas a lograr lavarlos bien, ¿ya? Usted, papá, mamá, que tiene niños más adultos, sabe lo difícil que es enseñarle a un adolescente a lavar los platos, ¿no es cierto? Es mucho más fácil enseñarlo cuando sea pequeño y por lo tanto hay que desde muy pequeño ayudarle a desarrollar. Es la pregunta acá me pregunta, ¿la mentalidad de crecimiento tiene que ver con la motivación? Sí, por supuesto, porque aquellos niños que tienen mentalidad de crecimiento siempre ven al esfuerzo como algo necesario para el aprendizaje. Y el esfuerzo es sinónimo de motivación. Y por lo tanto, aquellos niños que siempre, ¿no es cierto?, están con mentalidad de crecimiento, siempre le dedican más esfuerzo, más tiempo y más dedicación en las actividades para poder resolver o aprender. Y esas actitudes siempre se asocian con una mayor motivación, ¿ya? Además, cuando estos niños son sometidos ahora a un fracaso, ¿no es cierto?, los niños que tienen mentalidad de crecimiento, como ven el fracaso como parte del método de aprendizaje, no se achacan, no se amilanan y ven esto como una nueva oportunidad para poder seguir desarrollándose. Y esa resiliencia, ¿no es cierto?, también se asocia con motivación. Por un problema de tiempo, nosotros ya hemos extendido bastante esta charla. Vamos a dar por terminado acá. Si usted tiene más preguntas sobre este tema, ¿no es cierto?, los invitamos a que lo hagan a través de nuestra plataforma Facebook y yo estaré encantado de poder contestar sus preguntas más adelante. Espero que siga conectados con nosotros, visite a nuestras páginas web, siga también nuestro Instagram, nuestro Facebook, y sigan las noticias del PAR Explora Región Metropolitana Norte para que siga conectados con nuestras actividades. Buenas noches.